Hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva entrega de este su espacio político, entre comillas. Bueno, tú decides, ya saben, y se refiere solo y exclusivamente a esas elecciones municipales que va a haber a finales de este mes de mayo. Saben que por aquí han pasado candidatos de Benalmádena y ahora lo estamos haciendo con la población vecina de Torremolinos y bueno, pues continuamos con ello. No es ni muchísimo menos un programa de debate, es simplemente que ustedes conozcan más a fondo al candidato de cada representación política y que usted al final, después de oírlo, pues haga su juicio de opinión y tome la decisión que crea oportuna de acuerdo a sus pensamientos y a su ideología. Para empezar, yo voy a saludar, como siempre, a Juan Vallejo. Buenas noches, Juan. Bueno, otra vez más, esto no se termina, ¿no? No, estamos bien. A veces que estamos muy a gusto, Antonio. Bueno, y después decir el invitado que tenemos esta noche, que no es ni más ni menos que el representante o candidato de la formación política Vox a la alcaldía de Torremolinos, Francisco Garrido. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Estamos prácticamente ya en puerta. ¿Los deberes están a medio hacer o hechos? Los deberes están hechos. Están hechos. Están hechos. Tenemos un proyecto para los vecinos de Torremolinos que consta fundamentalmente en enfocar el programa temas que normalmente parecen simples, pero que son importantes y a lo mejor porque son temas centrados en la vida cotidiana, no se le da a veces la importancia que requiere. Bueno, que en realidad son, como yo no me canso de decirlo, son unas elecciones de cercanía. Totalmente. Son, por decirlo de alguna manera, unas elecciones casi familiares, donde se vota más al conocido, al candidato conocido, que a la formación, o debiera de votarse al candidato conocido más que a la formación política cuyas siglas van representando. Sí, lo que pasa es que no podemos evitar que haya cierta implicación con las políticas nacionales. Ya no solo es la política municipal, también afecta a la política nacional. Y entonces hay mucho acercamiento entre una política y otra y entre el sistema de votación. Buenas tardes, Francisco. Buenas noches, Juan. Mira, yo quería enfocar un poco una cosa que está en la calle y que yo creo que le vendría muy bien a Vox que explicara un poco el tema para que la gente un poco tenga el conocimiento del tema, ¿no? Digo, hombre, las variaciones que ha habido en Vox en estos últimos 4 años, donde en el año 2019 tenéis 2 concejales, en principio, Antonio Sevilla y Lucía Quinn. Después Lucía Quinn se marcha del partido. También resulta que hay una moción de censura que vosotros actuáis el 20 de diciembre de 2021. En octubre o noviembre del 22 la nueva candidata es Pepi Soto, sustituyendo a Antonio Sevilla porque se nos va a Sevilla. Y después para el 2023 en la lista de Vox pues aparece Francisco. Sí. Yo te diría que tengas la oportunidad de explicar un poco los motivos y que la gente un poco pues tenga información. Bueno, ¿no? pues es sencillo. En 2019 empezamos a crear el proyecto de Vox en Torremolinos. Una serie de compañeros, no había nada, era un partido joven, un partido nuevo. Y entonces pues entró mucha gente muy válida, con muchas ganas de trabajar, todo perfecto, pero en estos sitios pasa esto, o sea, la gente entra con una mentalidad, con unas ideas que después a lo mejor no resultan lo que ellos pensaban que era o que no era lo que venían a buscar. Entonces hubo un periodo ahí de gente que entraba, salía, venía, pero al final conseguimos establecer un grupo fuerte, unido, y llegaron las elecciones. Sacamos 2 concejales. Lucía es una buena muchacha, yo la conocí y no tengo nada en contra de ella, pero se ve que no tenía la idea del partido, no la tenía perfectamente interiorizada,
y decidió marcharse. Ya está, no hay mayor problema. Antonio ha hecho un magnífico trabajo, los 3 años que ha estado, ha hecho unas propuestas tremendas, ha luchado por Torremolinos, y bueno, pues fruto de eso, pues le salió la orden del partido que le ofertó de irse a Sevilla, y entonces pues creció. La siguiente lista, Pepi Soto, pues magnífica, la conozco desde los inicios también, ha hecho un gran trabajo, y desde aquí agradecerles tanto a Antonio como a Pepi el magnífico trabajo que han hecho. Y bueno, pues el partido a nivel nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por nuestro presidente, Santiago Abascal, pues ha preferido dar un relevo, un salto hacia adelante, y han confiado en mí. O sea, hasta ahí pues todo perfecto, yo se lo agradezco tremendamente, esa confianza, y vengo a seguir la senda que han dejado mis anteriores compañeros. Bueno, pues te has tenido ocasión de explicar un poco que era bueno por un run run que había por allí por Torremolinos. Tengo otra pregunta también sobre esta legislatura. Han sido en total 4 años, 2 años y medio que Vox ha estado en la oposición. Sí. Seguimos estando. Sí, bueno, bien, se produce la moción de censura que apoyáis el cambio hacia el Partido Popular, Margarita del Cid, la apoyáis, y efectivamente, como en este año y medio, en este último año y medio, no tenéis responsabilidad de delegaciones, pero sí está claro que que se apoya al Partido Popular, ¿no? Yo te preguntaría que cómo valoráis un poco esta legislatura de 4 años, evidentemente, pero con 2 fases muy diferentes. Como bien dices, Juan, ha sido 4 años con 2 fases muy diferentes. En una primera fase teníamos gobernando al Partido Socialista con Adelante, y cierto es también que sufrieron una pandemia por medio, que eso complica mucho la situación, pero no hay más que preguntar a los vecinos la sensación que tenían en el municipio, una sensación de abandono, no había excesiva limpieza, no había mantenimiento. Y entonces salió el tema de la moción de censura. Era necesaria hacerla, por eso la apoyamos, pero la apoyamos con una condición. La apoyamos con la condición de rebajar el gasto político en el municipio. Se aceptó, y de hecho en un año se ha bajado 1 millón de euros el gasto político, que ha quedado en el bolsillo de los vecinos, que es donde tiene que estar. Se refiere a los cargos de confianza, etcétera. Cargos de confianza, sueldo de la oposición, todo eso se ha rebajado. Se ha rebajado de 12 cargos de confianza a 6. Y la oposición pues dejó de cobrar un sueldo. Entonces se inició una época nueva con el Partido Popular. Ha hecho lo que debería de hacer cualquier ayuntamiento, que es mantener limpieza, adecentar las calles, pintar, y en ese sentido bien, magnífico, la gente está contenta. Falta, a nuestro entender, poco más de gestión, o sea, de control de deuda, control del gasto. No podemos estar hipotecados. El ayuntamiento está intervenido, no tiene problemas financieros, y sin embargo seguimos aumentando la deuda. Se ha pedido un crédito ahora en marzo de 15 millones de euros, que eso lo que tenemos es más crédito, más alargar la deuda, más intereses, por lo tanto más gastos para los vecinos. Entonces esa gestión es la que nosotros venimos a defender un poco, y a priorizar el gasto, que todo no es pedir impuestos y recaudar a los vecinos dinero, o sea, hay que mirar también qué se gasta. Y Francisco, en la segunda parte del programa
tendrás ocasión de hablar de tu programa, ¿no? Ahora no, porque queremos ser ecuánime con todo el mundo, y hay preguntas que, aunque al telespectador que nos sigue lo vea como repetición, sí estamos en la obligación de hacer las mismas preguntas para que cada uno tenga su valoración sobre el tema, ¿no? Y ahora lo que tenía aquí apuntado era que en las campañas municipales la percepción que puedes tener, porque hay gente que puede, tú piensas que la gente puede votar a la marca, a las siglas, o al contrario es la persona en el municipio por ser un tema local, o es parte y parte, 50 y 50. Yo creo que es parte y parte. Yo creo que es parte y parte. Lo que pasa es que hace unos años esa parte del voto al candidato sí era más efectiva, pero lo queramos o no, Torremolinos se está convirtiendo en una ciudad dormitorio. Hay mucha gente de fuera que no conocen a nadie del pueblo, como podía ser. Entonces ese porcentaje se está un poco desequilibrando, en el sentido de que no es tanto a la persona, un poco más a las siglas, ¿vale? Se lo estamos viendo, o sea, la mayoría siempre la sacan PP, PSOE, y en este caso nosotros que estamos aumentando un poco la distancia también a favor nuestra, pero siempre ya es menos al candidato, ya es más a las siglas, por eso mismo que le digo. En otros pueblos más pequeñitos, que no hay tanta situación de gente durmiendo que de fuera, eso pues sí puede ser, pero aquí en Torremolinos desde luego se está nivelando un poco la cosa y perdiendo un poco la sensación de que el voto va al candidato. Sí, yo creo que afectan las dos cosas, porque en Torremolinos se vio hace tiempo, por ejemplo, el efecto cuando estaba en la cumbre Ciudadanos, allá por el año 2015, pues que y los candidatos de ese momento no se conocían demasiado, y efectivamente llegaron a sacar hasta 4 concejales, ¿no? Sí. Y era cuando estaba en la cresta de la ola, ¿no? Sí, sí. Ya después, en el 2019 ya sacó 2 y tal, ¿no? Yo creo que afecta efectivamente la persona y el partido. Pero un poco enlazando con la anterior pregunta, también como pregunta obligada, ahora ya estamos en estas elecciones, 2023-2027, hay hasta 8 candidaturas, sí, de las cuales 5 son marcas, siglas nacionales. Estamos hablando de Vox, del Partido Popular, del PSOE, Unidad Podemos y Ciudadanos, y 3 partidos que irrumpen por primera vez en el escenario de nuestra política municipal, ¿no? Que es UPT, TUPA y Somos Torremolinos. Digo esto porque anteriormente sí, pero desde 2015 la marca, la sigla, el partido a nivel nacional no ha podido tener mayoría. En el 2015 no tenía mayoría, en el 2019 tampoco, siempre ha habido coaliciones con algún partido, con algún grupo. Incluso en la moción de censura, pues también tuvo que tirar un poco de otros votos que no eran de partidos nacionales. ¿Qué me puede decir? Es decir, ¿qué es lo que piensa que puede ocurrir en el 28M? ¿Dónde puede estar Vox? A mí no me gusta ser un poco así de adelantar nada, porque primero que yo los sondeo y estas cosas no las dejo, porque al final quien decide es el ciudadano, y puede haber muchos factores que intervengan luego en la ecuación, que cambien el sentido del voto, ¿no? Entonces es complicado. Con respecto a lo de las mayorías, pues es un poco el reflejo de lo que pasa en la nación. O sea, ya no hay mayorías absolutas, o son muy difíciles de conseguir, como está pasando en el gobierno de España y en las comunidades autónomas. Quizás también conllevado a lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, aquí en los municipios ya se influye un poco más con el tema de los partidos nacionales,
que antes que el voto a la persona, ¿no? Entonces es muy difícil sacar una mayoría absoluta, es muy complicado, ¿no? Tiene que haber un desastre por un partido y un auge tremendo por otro. Aparte que, bueno, estamos viendo que las mayorías absolutas pues a veces no siempre son buenas, ¿no? Porque se necesita alguien que te esté castigando ahí un poquito y te esté metiendo el dedito vigilante para que no hagas lo que no debes. Ya está. Hay también otro tema que preocupa bastante a los comercios de Torremolinos y es la situación del Palacio de Congreso. El Palacio de Congreso, que se ha conocido en su buena época, donde era un complemento importantísimo para el comercio y para la empresa, porque significa pues gente que viene, gente que no ha pagado porque vienen cuando son ferias nacionales o concentraciones de profesionales o de médicos o de marcas como la Mercedes que ha habido o de abogados, tal. Bueno, normalmente son gente que viene con el billete pagado, con el alojamiento también pagado y con un alto nivel, un nivel medio alto, ¿no? Sí. Para mí, en mi opinión, de los mejores turistas que existen, ¿no? Cuando hablamos de diferentes turistas, como el turista de compra, sol y playa, etcétera, ¿no? El congresista es un tema muy, muy querido por los municipios que viven del turismo, ¿no? Y porque, ya decimos, porque normalmente se utiliza mucho la tarjeta de empresa, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, por diferentes motivos, no se le está sacando justo jugo al Palacio de Congreso, ¿no? Y es una lástima porque cuántos municipios quisieran tener unas instalaciones, aunque un poco antiguo quizás, pero bueno, que es súper válida porque tiene un tamaño ideal, no es un palacio de feria de grande, tan grande como el Palacio de Feria de Málaga, donde es difícil llenarlo, ni es tampoco un auditorium pequeño, donde a lo mejor se queda corto, tiene unas dimensiones, yo creo que ideales para una convención mediana, que viene muy bien, ¿no? Por eso nos preocupa mucho la opinión que tengan los partidos que asisten a estas elecciones, sobre todo la opinión de qué idea tiene de reforzar el Palacio de Congreso, concretamente el turismo de Congreso. Lo primero es que el Palacio de Congresos debería estar en manos del Ayuntamiento. Hay que reclamarlo, porque sabemos que no tenemos derecho sobre él, no podemos hacer nada, pertenece al Estado, ¿vale? Y entonces el Estado te lo cede mientras tú pagues todos los gastos, entonces pues, tenemos que tener el control absoluto de él. Como bien dices, necesita una reforma, no estética, porque tiene su encanto, tiene el diseño de los años 70, años 60, y entonces habría que mantenerlo, pero sí un arreglo profundo. Y por supuesto, no hay nada más llamativo ni nada más que los empresarios estén deseando que un congreso de médicos, por ejemplo. Conozco los congresos médicos porque tengo un familiar que lo gestiona y lo lleva. Y sé que eso es una oportunidad económica muy importante para un municipio. Los congresos de golf, de coches, como ha dicho, hoy en día que hay exposiciones de coches de toda marca, coches eléctricos. Es un palacio pequeñito, muy coqueto, pero que debe estar en manos del ayuntamiento. Para gestión propia, o sea, para gestionarlo nosotros, es que si no, ¿qué vamos a hacer si no es nuestro? Sabemos efectivamente que eso pertenece a Tour España, al Ministerio de Turismo, que la concesión se le tenía otorgada a Torremolinos, que hace 2 años y medio ya venció la concesión y se está renovando año tras año, pero claro, efectivamente que no llegamos a concretar nada, ¿no? Como bien decía, la situación, la ubicación es perfecta porque no está dentro de una ciudad donde ya acceder al Palacio de Congreso todos los días es dificultoso. Está justamente al lado de la autovía, que tanto si viene por el occidente o por el oriente, por Marbella o por Málaga, no tiene que entrar a la ciudad. Tiene zona de aparcamiento, una zona de muchos jardines donde pueden ser un tema complementario al mismo edificio.
Es decir, bueno, que es una pena de que eso no esté funcionando, ¿no? Porque cuando funciona, eso se nota en el comercio, que es lo que yo me interesa, ¿no? Totalmente. Y que no esté funcionando es una pena. Yo me gustaría eso de que el compromiso, si está dentro de su lógica, el tema de que efectivamente negociar con Tour España, y hay dos cosas, o una concesión a largo plazo y con una financiación para una gran obra que en tiempo incluso se lleva a calcularse y a presupuestarse la obra que se necesita, o bien que se lo quedara a Tour España, pero que le diera actividad congresual enfocada al turismo. Claro. Y en el tema de reforma, no solo hablamos de reforma interna del Palacio, que la necesita, también necesita una reforma externa. O sea, los accesos del Palacio, a ver, es mejorable. Son complicados, sin haber congreso. Sin haber congreso ya es complicado, por calle Costa Rica ya es complicado de entrar. En fin, el transporte. Hay que buscar un sistema de transporte que enlace el Congreso con los hoteleros que tenemos en la costa. También es interesante potenciar el transporte de la ciudad. Pues nos quedamos con tu opinión. Hay otro tema también que es importante saber tu opinión. El turismo, la ocupación de hotelera, las pernoctaciones está yendo muy bien. Ahora tenemos ocupaciones muy importantes. El puente anterior, incluso en algunas zonas como Torremolinos, incluso ha igualado e incluso ha superado la ocupación de Semana Santa, rozando por encima del 90%. Es decir, una cosa extraordinaria, ¿no? Por el clima y por muchas otras razones, ¿no? Pero claro, no en todos los sectores está yendo igual de bien. El comercio regular, y donde sabemos de que se está triunfando, es en el tema gastronómico. Se ve que las modas cambian y ahora pues el turista pues quiere un buen hotel, porque están reservando y con una ocupación, ya te digo, de récord, y cuando los hoteles me confirman de que incluso han subido precios, incluso subiendo precios tienen ocupación que no se ha tenido nunca en el mes de abril. Entonces la restauración muy bien, es decir, ya no puedes ir a Torremolinos prácticamente a ningún sitio donde no puedas, tienes que hacer reserva 48 horas antes, si no encuentras, no puedes ir mesa como se hacía años. Incluso en el año 2019, un año antes justo de la pandemia, no era tan necesario reservar. Hoy en día sí, ¿no? Yo decía también en alguna otra conversación de que incluso los chiringuitos van como un tiro, ¿no? Pero además, Francisco, teniendo en cuenta de que tienen ahora mayor ocupación, tienen a lo mejor casi el 50% y algunos más del 50% de mesas, y aun teniendo el 50% más de mesas, hay que reservar ahora cuando antes no se tenía que reservar. Te digo todo esto porque existe un problema en ese sector que va tan bien, y es que no hay camareros y no hay cocineros. Cosa que no nos explicamos, existe ese problema, y naturalmente yo lo pongo encima de la mesa porque me lo dicen todos los del gremio, que no es fácil. Es decir, ya hace 2 años, en el verano, tuvieron dificultades a la hora de contrataciones nuevas. El verano pasado fue increíble, el problema que viene ahora este verano, ¿no? Claro, pero viendo desde fuera y siendo un poco exigente, dice, bueno, es que hay, universidades y se crean titulaciones nuevas y hay formación profesional y hay ingenieros industriales y abogados y tal. Bueno, cuando se necesita, y no se ha pensado por las administraciones que en una zona turística como Torremolinos es fundamental que exista una escuela de hostelería. Que la escuela de hostelería puede ser de diferentes tipos, no hace falta una carrera de 5 años. No. Que puede haber diferentes cursos, diferentes licenciaturas, pero que realmente se ponga en marcha para solucionar el problema, porque mira, tenemos recortes de prensa allí en la asociación y declaraciones de restauradores que en Semana Santa
tuvieron que retirar mesas porque resulta de que no daban abasto por los turnos y los empleados que tenían y no podían ampliar los camareros porque no encontraban camareros. Eso es una lástima, ¿no? Sí. Porque resulta de que tampoco podemos morir de éxito y que va tan bien la cosa y nos durmamos y no pongamos pie a un problema que existe y que puede ir a más, ¿no? Escuela de hostelería. A ver, Juan, totalmente de acuerdo contigo. La escuela de hostelería, como bien dices, es lastimoso que en Torremolinos no tengamos una en condiciones, como por ejemplo tiene Benalmádena. Allí en Benalmádena Pueblo, o ha tenido, ¿no? O sea, no sé si sigue abierta, he estado allí varias veces. Es lastimoso. Pero aquí se da una paradoja. Por un lado, tenemos a los comerciantes que no encuentran personal. Pero gente hay, porque hay parados. Muchos. Yo por mi profesión, yo tengo mucho contacto con los empresarios, con los propietarios de hoteles, de restaurantes, de comercios, y todos me dicen lo mismo cuando hablo con ellos. Yo tengo confianza con ellos para hablar de estos temas y todos me dicen lo mismo. Francis, que es que no encuentro a nadie, que es que vienen y no les interesa, no encuentro a nadie, ¿no? Entonces, esto sería para analizarlo muy detenidamente, con un tiempo que no tenemos, por desgracia, pero es un tema muy profundo y quizás más bien el problema venga de políticas nacionales, en fin, cosas que nosotros se nos escapan y que nosotros eso no lo podemos controlar. Estamos potenciando mucho la ayuda crónica. La ayuda está muy bien, todo el mundo necesita ayuda mientras encuentra un trabajo y eso. Lo malo es la crónica, la que ya es de por vida, eso es un problema y eso hay que analizarlo. La escuela de hostelería, mientras haya jóvenes que estén dispuestos a trabajar y ganarse un sueldo, perfecto, fantástico. Pero tenemos esos jóvenes, hay esa disponibilidad, que es lo que nos hace falta saber. Yo, aprovechando un poco la pregunta, incluso te lanzo el pañuelo, porque efectivamente en la creación de la escuela de hostelería pues hay dos temas fundamentales, dos problemáticas. Una es el costo del profesorado, de la materia prima, es decir, que cuando estamos en una escuela de hostelería y una cocina, naturalmente se necesitan alimentos, verduras, frutas, etcétera, ¿no? Incluso y después el tema de vestidos, etcétera. Existe o se está creando ya con fuerza debido a este problema, pues un lobby gastronómico, lo sé. En el cual, bueno, pues la ACE está furulando por ahí, ¿no? Y la propuesta que me están haciendo es que efectivamente hasta eso lo pagaría la patronal. Lo único que se le pide a las autoridades es que la cesión de un espacio agradable para que se pudiera impartir estas clases, ¿no? Pero que esos dos temas, porque son dos temas que son muy importantes, de mucho calado, pero totalmente diferentes. Uno es que, como decimos, el local, el espacio libre, y otra cosa es el costo del mantenimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues si son dos temas, el 50% lo tendríamos solucionado. Y el otro 50% debe estar también solucionado. Porque vale, si hay una voluntad privada de colaboración hacia un municipio, el ayuntamiento, ¿por qué va a poner trabas al desarrollo del municipio, a la educación de los jóvenes, a esa... Vamos a hacer una pausa, que me indican de realización que tenemos que parar un poquito y retomamos el tema porque, bueno, hay muchas más cosas que están en el tintero y que a buen seguro Francisco Garrido nos va a responder. Enseguida volvemos.